Te doy la bienvenida al podcast Vivir desde el Ser, un programa sobre cuerpo, mente y alma en el que abordo el desarrollo personal desde perspectivas diferentes. Quiero compartir contigo temas de conciencia, espiritualidad y astrología que me apasionan, las emociones y su relación profunda y ancestral con el trauma, la conexión con el cuerpo, la evolución de las relaciones conscientes y mucho más. Mi nombre es Guiomar Ramírez Montesinos, soy astróloga, psicóloga, coach transformacional, escritora y fundadora del proyecto consciente Vivir desde el Ser. En este episodio de Íntimamente reflexiono sobre la intimidad de Escorpio y de cómo podemos construir relaciones reales a base de un compartir más íntimo. Espero disfrutes de este episodio. Lilith entra en Escorpio a finales de este mes de marzo. Bueno, la Lilith media, porque la Lilith verdadera ya entró en Escorpio a finales de febrero, creo que fue. Y bueno, el tema de la vincularidad y en concreto la intimidad, yo ya estoy observándolo a mi alrededor bastante y quería traer esto porque además, bueno, ayer, tal y como grabo esto, ayer sábado, di el taller en mi comunidad online sobre Lilith en Escorpio precisamente y bueno, lo que salió fue muy interesante, llegamos a un diálogo bastante profundo y bueno, quiero resumir aquí un poco algunas ideas que vimos en el contexto de sesiones que he tenido relativas a la vincularidad, a las relaciones y que me han hecho reflexionar sobre de qué manera nos estamos relacionando en esta sociedad hoy en día, ¿no? Creo que es bastante común, bastante normal que hay mucho fracaso en las relaciones, hay mucha dificultad para crear relaciones serias y duraderas y lo que más abunda son relaciones cortas o incluso ligues breves y a la gente le está costando mucho esto de realmente crear una relación profunda. Entonces, bueno, se entiende, o por lo menos yo lo entiendo, porque por un lado estamos transformando por completo la forma en la que nos relacionamos en pareja y hemos pasado de relaciones en base a roles donde estamos juntos para sentirnos seguros, pero a cambio la otra persona tiene que comportarse de manera que yo no me sorprenda, que me dé seguridad y viceversa. Y eso quiere decir que tienes que dejar de lado una gran parte de quién eres profundamente para no, entre comillas, como asustar al otro, ¿no? Para que exista ese confort y esa seguridad. ¿Qué pasa? Que eso podía funcionar pues hasta ahora porque, bueno, en la mentalidad patriarcal, es decir, de los últimos 5.000 y pico años, pues los hombres podían hacer lo que quisieran y la mujer se tenía que acoplar al hombre. Pero en las últimas décadas esto está cambiando y ahora la mujer también quiere hacer lo que le apetece y quiere ser su propio individuo. Y todo esto ha llevado a un desequilibrio enorme en los vínculos que ahora lleva a que bueno, lo que ya sabéis, ¿no? Que cuesta mucho comprometerse realmente en una relación. Pero, bueno, vale, Lilith ha estado pasando por Libra, que nos ha hecho plantear mucho estos temas vinculares, desde dónde, y ha sacado mucho las heridas más infantiles que llevamos dentro. Pero ahora entra en Escorpio. Y Escorpio nos habla de la intimidad. Entonces quiero explicar un poco más profundamente este tema de la intimidad. Escorpio tiene que ver con la energía que se intercambia entre dos seres, dos conciencias, dos
personas, animales, plantas, incluso piedras tienen conciencia. Entonces, cualquier intercambio sensible que hagamos con otra entidad, con otro ente, es una relación de intimidad. Y lo he dicho, hasta con la piedra. Tú puedes conectar de una manera íntima y profunda con una montaña, por ejemplo. Yo lo he hecho, me acuerdo en Perú, la montaña tiene mucha fuerza y recuerdo llegar a, creo que era entrando ya a Valle Sagrado y ver las montañas a lo lejos y sentir como que me hablaban. Pero era un sentir, no era, evidentemente no me estaban hablando, pero era algo que recibí de manera sensible. Y esto es la intimidad. Y la intimidad se produce cuando estamos no reactivos, cuando nuestro cuerpo está abierto y relajado a recibir esa información sensible. Porque imagínate, cuando hablamos es información mental, ¿vale? Normalmente, por regla general, la gente no se le da muy bien escuchar, sino que cuando alguien le está hablando, por regla general está pensando en qué le va a contestar, ¿vale? Entonces ahí no hay una comunicación real, sino que está truncada por el pensamiento de la persona que está recibiendo la comunicación. Pero luego, por otro lado, lo ideal es que la persona que recibe la comunicación esté atenta y esté escuchando y sienta curiosidad y pregunte por lo que la otra persona está diciendo. Entonces ahí estás abierto mentalmente a la información del otro. Y cuando estás abierto mentalmente a la información del otro, pues tú escuchas y y esa información como que puede incluso ir cambiando tu punto de vista sobre algo o puedes aprender algo que no sabías, ¿vale? Y eso es a nivel mental. Pues la intimidad es lo mismo, pero a nivel sensible. Entonces, si yo no acepto sentir porque no sé sentir, no lo he aprendido y porque me asusta, entonces contraigo el cuerpo y reacciono. Y reacciono normalmente con acción. La mente reacciona con pensamientos y hablando, y el cuerpo reacciona con apretándose la musculatura y con acción. Entonces hay una contractura y hay acción. Si hay contractura y hay acción, no hay intimidad, porque la intimidad requiere apertura, entrega, aceptación. Y Escorpio, Lilith, como digo, va a entrar en Escorpio. Escorpio es el signo que tiene que ver con la intimidad. Se dice que Escorpio tiene que ver con el sexo. Y para mí el sexo, si lo vemos como placer, es más taurino. Si lo vemos como un acto que se ejecuta, sería más de Virgo. Pero si hablamos de intimidad, que no tiene por qué ser sexual, para mí eso es Escorpio, porque la intimidad, como digo, es el intercambio de información sensible, que no mental, entre dos consciencias, dos seres, dos entes, dos personas. ¿Qué pasa? Que por regla general no sabemos sentir cosas desagradables. Sentir algunas cosas de placer sí que más o menos podemos sentirlas, pero cosas desagradables enseguida el cuerpo las rechaza y se cierra. Y Escorpio precisamente tiene que ver con cosas desagradables, con sentir cosas desagradables, con, por ejemplo, memorias traumáticas ancestrales. Entonces son sentimientos desagradables, sensaciones desagradables e intensas que además, al ser las ancestrales, no sabemos, no las entendemos, no comprendemos que una persona hoy puede estar sintiendo algo que tenga que ver con el pasado. Pero estas son las memorias celulares
y mi vida se ha caracterizado por eso. Entonces yo tengo muy claro que eso es así. Yo desde pequeña he sentido el terror de mis ancestros y en especial de mi abuela materna y de mi madre. Muchas de las cosas que ellas han vivido en las guerras, yo las he sentido en mi cuerpo y yo no he vivido una guerra. También, por ejemplo, cosas de mi abuelo. Entonces, la violencia, ataques, yo no he vivido eso, pero sí he vivido bullying de pequeña. Entonces, esas memorias, esa información de historias no cerradas, no resueltas del pasado, nos habitan en forma de memorias celulares. Si estáis familiarizados con las constelaciones familiares, también entendéis este concepto desde ese punto de vista. Y si no, pues os invito a que paséis por mi página web vivirdesdelser.com y en herramientas podéis leer más sobre memorias celulares. Y bueno, por ahí también hay libros muy interesantes como Este dolor no es mío, de Mark Wolin, o hay una serie Netflix que se llama, una serie turca que se llama Mi otra yo, donde también exploran el tema de memorias celulares. Y hay mucha más información por ahí. Bueno, a lo que iba. Entonces, ¿cómo funciona Escorpio? La energía de Escorpio hace que, Escorpio tiene un gran deseo de conexión, pero cuando conecta de forma sensible, no mental. Al fin, luego se cierra sensiblemente si no tiene la madurez como para sostenerlo y si se va a la mente donde intenta conectar mentalmente y tampoco lo consigue. Pero bueno, esa es otra historia. Escorpio entonces desea una conexión sensible con otra persona, por ejemplo. ¿Qué pasa? Que al intentar conectar, al poner la intención de conectar, recibe y se le activa en el cuerpo todo el material traumático ancestral. Entonces siente muy intensamente y siente energías que no comprende y que no sabe cómo contextualizar. Y esto hace que se asuste y que se vuelva reactivo. Y generalmente, como Escorpio está regido por Marte y por Plutón, pues por la parte que le toca de Marte, pero es un signo femenino, Escorpio, ese Marte en vez de ir hacia afuera va hacia adentro. Y ese Plutón también tiene una tendencia a meterse hacia adentro. Entonces, Escorpio quiere conectar, cuando conecta sensiblemente es muy intenso lo que siente, se cierra y se mete hacia adentro. Y aquí está ese movimiento hacia adentro que hace que Escorpio pues se le dé muy bien investigar, profundizar en lo psíquico, en lo emocional, etc., ¿no? Pero al meterse hacia adentro, lo que ocurre es que termina chupando y atrayendo con él por la cualidad magnética de Escorpio esas emociones negativas o esos sentimientos desagradables o esas sensaciones feas, las interioriza porque las atrae magnéticamente. Es decir, Escorpio intenta huir hacia adentro, pero al hacerlo se convierte como en un agujero negro que chupa detrás todo ese material, con lo cual se queda encerrado en su interior con ese material, con esa energía que lleva esa información traumática. Y entonces se le atrapa. Y ahí es donde Escorpio tiene un conflicto, porque termina desconectándose del otro que necesita y desea conectar con el otro, y no solamente está desconectado, sino que además está inundado de esas sensaciones desagradables. Y eso hace que se disocie y se vaya a la mente y se vuelva muy, muy investigador por un lado, pero también muy suspicaz, que sospeche de los demás, que no se fíe de los demás, que intente analizarlo todo. Y eso sería la vibración baja de Escorpio. También, o que también manipule, por ejemplo, que intente manipular para intentar evitar sentir todo eso o para
intentar proyectar todo ese material fuera. Y esto yo creo que con Lilith en Escorpio vamos a ver muy acentuado esta dinámica vamos a poder sentirlo, por ejemplo, como de qué manera nos desconectamos de otros y terminamos sintiendo esas emociones negativas o desagradables, y de esa manera como que no conseguimos realmente tener ese intercambio, ese diálogo, esa conexión con otras personas. Y a su vez eso nos va a llevar a que deseemos la conexión por encima de todo y por tanto tengamos que comprender y gestionar esas sensaciones, emociones de memorias traumáticas. Y es que siempre que hay un intercambio íntimo, es decir, una conexión sensible con otro ser, lo que va a suceder es que la información entre uno y otro empieza a fluir de uno a otro. Y cuando tú recibes la información de otro, esa información sensible cambia tu forma de sentir. Empiezas a sentir cosas que no, entre comillas, no son tuyas o no te son tan familiares en esa forma de sentir. Y eso al ego le desconcierta muchísimo. Y en realidad no es posible que sientas algo que no tiene que ver contigo, porque todo lo que percibes y vives sí tiene que ver contigo, pero eso no quiere decir que seas culpable de todo eso, ¿no? Sino que es una información que está vinculada a ti y a tu historia familiar. Y la intimidad lo que hace es remover la información sensible para sacar a la luz ese material traumático que ha quedado oculto en el cuerpo. Y eso es algo positivo, porque el sacar el trauma a la luz, el sacar las memorias celulares, el moverlas, el activarlas para sentirlas, es lo que permite que podamos terminar el ciclo de trauma y poder liberar esa información para luego conectar con nuestros talentos. Y la conexión íntima facilita eso, y especial en la relación de pareja, ¿no? ¿Por qué? Porque sobre todo al principio en una relación de pareja hay mucho más apertura. Entonces, cuanto más apertura y aceptación hay del otro, más información se intercambia, más memorias celulares salen, y también es verdad que más terminas pudiendo sentir cosas que son desagradables, y como no entendemos esto, pues terminamos echando la culpa afuera al otro de por qué me siento yo mal, ¿no? Etcétera, etcétera. Pero bueno, ese es otro capítulo, y aquí lo que quería hablar es más de cómo construimos las relaciones, ¿no? Ya una vez explicado Escorpio, y Lilith en Escorpio lo único que hace es como acentuarlo y llevarlo a lo multidimensional. Pero bueno, si queréis saber más de Lilith en Escorpio, os invito a que o bien os deis de alta en mi comunidad online, y allí en la biblioteca hay un montón de talleres, y está el de Lilith en Escorpio, o adquirirlo directamente a través de la web de forma independiente, que también es posible en la tienda de mi página web vivirdesdelser.com. Y bueno, lo otro que quería contaros de las relaciones es que he estado viendo, ¿no?, cómo nos vinculamos, qué difícil es, y he podido ver como más profundamente de qué manera realmente no sabemos construir una relación. La mayoría o muchísima gente, ¿no? Yo por lo menos veo mucha gente a mi alrededor que le cuesta construir una relación de verdad, ¿no? Entonces tienen relaciones que son más efímeras, o tienen relaciones de pareja pero no hay intimidad, o se conforman en base a roles. Me cuesta mucho ver una relación sana y bien y bonita y bien construida, donde dos seres humanos
se conectan íntimamente y profundizan el uno en el otro y construyen esa relación, ¿no? Y hay un amigo, cuando empezó a salir con la que ahora es su pareja, me encanta la frase, decía, nos estamos conociendo. Y esto es algo que creo que es fundamental para construir una buena relación de pareja y que con la cultura de hoy en día, si es que había antes, que a lo mejor había en ciertos sectores de la población o ciertas esferas sociales, pero en general no, esta idea de que nos estamos conociendo. Digo que en general no porque antes pues o había relaciones que estaban pactadas o relaciones según los estratos, ¿no? Pues de conveniencia o pues mira, conozco a el primer chico que me dice qué guapa soy, pues me caso con él y esto se hacía mucho y había pocos estratos sociales donde las relaciones realmente se cultivaban, ¿no? Que pues la gente se conocía y se conocía un tiempo y pasaban años y seguían conociéndose y entonces creaban una relación. Sí que es verdad que hay ciertos sectores que podían pasar años antes de casarse con su pareja, pero el nivel de intercambio y de intimidad que podía haber antes no es el mismo que puede haber ahora, ahora hay más potencial para ese intercambio íntimo. Antes era algo más, pues lo he dicho, en base a roles, ¿no? En base a, bueno, pues te acepto, me acostumbro a ti y ya está. Entonces, esta idea de nos estamos conociendo, ¿qué significa realmente? Porque hablando con una cliente, decía que para ella conocerse, estar conociéndose, era chatear por el Tinder o por WhatsApp. Entonces, esto es algo que hoy en día sucede mucho, ¿no? La gente se conoce online, se ponen a chatear y se van conociendo mientras chatean, pero hay un pequeño riesgo a esto de conocerse chateando y es que hay muchos espacios vacíos, intermedios, donde cada uno rellena la información de manera limerente, es decir, con la imaginación. Entonces, ocurre que la gente cuando chatea por WhatsApp, pues se van contando cosas, pero pues uno cuenta lo que cree que al otro le puede interesar y el otro se imagina lo que se imagina en base a lo que se quiere imaginar. Entonces, hay, por ejemplo, por decirlo de alguna manera, hay como un 90% de imaginación y un 10% de supuesta realidad. Y de esa manera la gente se va conociendo. Entonces, dentro de ese contexto, claro, la fantasía empieza a volar de tal manera que cuando por fin se ven en persona, pues entonces es como que es muy difícil ver a otra persona tal y como es porque está llena, está impregnada de la imagen fantasiosa. O a veces pasa lo contrario, es tal el choque entre la realidad y lo que uno se había imaginado que enseguida es como que un no. Entonces todo esto pasa mucho hoy en día y en cierta manera pues antes también pasaba, pero lo dicho, es que no había la misma idea de intimidad y profundización en las relaciones que hay ahora. O sea, antes la gente se conocía externamente, no internamente, no de una forma tan personal, no se hablaba tanto de lo emocional. Pero bueno, entonces imagina, pues eso, una persona que conoce a otra persona a través de las redes sociales, conectan chateando y luego se ven. Y vamos a imaginarnos el escenario donde pues, esa relación continúa, pero continúa en base a la imaginación, las ideas que uno se ha creado sobre el otro y proyecta sobre esa persona. ¿Qué ocurre? Que si la realidad no coincide, lo que va a ocurrir es que si a mí me gusta alguien y estoy empezando a salir con esa persona
y la realidad no coincide con mi fantasía, lo que voy a hacer es ignorar esa realidad y, y fantasear más o justificar lo que estoy viendo. Entonces, en hacer eso, me voy cada vez más de mí, me alejo cada vez más de mí, me separo de mi corazón. Imagina que conozco a alguien y estamos chateando por WhatsApp, por Tinder o lo que sea, y me imagino, me monto en mi imaginación toda una película limerente de cómo es la otra persona, por fin quedamos y nos vemos. Entonces, si la relación continúa, lo que va a suceder es que yo voy a proyectar toda mi imaginación sobre esa persona y verla ideal y no voy a asumir todo lo que no coincide con eso que yo he imaginado. Entonces, voy a pretender que eso no existe, voy a negarlo. Pero al hacerlo, no me estoy relacionando realmente con la persona, por un lado, y por otro lado, me voy a la mente y justifico lo que la otra persona hace que me choca o que no me gusta. De esa manera me pongo más en lugar del otro y no me respeto a mí y no me centro en mí. El resultado es que me cierro y cierro mi corazón. Entonces ahí no hay ningún tipo de intimidad, ahí lo que hay es desconexión. ¿Qué ocurre? Que como estoy empezando a salir con esta persona, en vez de asumir que me he desconectado y que estoy sintiendo la desconexión, me voy todavía más a la imaginación. Y así enseguida pues empezamos a vivir juntos o a compartir juntos, empezamos a crear una relación de pareja demasiado rápida. Y en vez de vamos a conocernos, lo que hacemos es nos acoplamos lo más rápido posible y para ello nos negamos nosotros mismos, nos negamos nuestros ritmos, negamos nuestras necesidades, negamos un montón de cosas por ese intento de acoplarme tan rápidamente a la otra persona. Y eso es una fórmula abocada al fracaso, porque no hay nada, apenas hay algo real en ese intercambio. Sí, por supuesto, siempre hay una conexión entre almas, pero es que a nivel humano no estás viendo a la otra persona, no estás relacionándote con el otro, sino con tu imaginación sobre el otro. Y esto no es bueno para crear una relación. Entonces, a esta clienta, cuando hablaba con ella, le preguntaba, porque yo había escuchado una vez que me parecía muy interesante que para construir una relación hace falta tener por lo menos 8 cosas en común. ¿Qué cosas en común? Pues intereses, hobbies, deportes, actividades, valores, muy importante, tener valores en común, proyectos, puede que sea algo profesional también. Entonces, cuanto más puntos hay en común, más fácil es construir una relación con otra persona. Y con esta cliente, al conversar con ella, le preguntaba, bueno, en tu anterior relación, ¿qué cosas tenías en común? Y decía, bueno, pues que tenemos hijos y nos gusta comer. Y digo, ya, pero eso no es un hobby, eso no es un interés, eso no es algo que te llene, algo que te entusiasme, algo que sea tuyo, que tú tengas contigo, ¿no? Pues yo qué sé, hacer deporte, me encanta ir en bicicleta. Eso es algo que te entusiasma y que tú puedes hacer contigo y que no necesitas de la otra persona, pero si lo tienes en común es genial porque podéis construir momentos, recuerdos, actividades con esa persona en base a ese interés en común. Pero si, por ejemplo, en tu fantasía dices, ay, me encantaría ir a la montaña, pero no vas a la montaña, y conoces a una persona que sí que es montañero y entonces pues
te pones a salir con esa persona, empiezas a ir a la montaña y mucho y no estás preparado para ello y te sienta mal o pasas frío o te agotas o es demasiado exigente físicamente y tú por estar con otra persona y crear cosas en común te estás negando a ti misma. Pues eso no es intimidad, ahí no estás construyendo una relación. Para construir una relación necesitas mucho tiempo, necesitas ir explorando muchas de estas actividades que tenéis en común y de forma práctica, ¿cómo es para cada uno compartir esas actividades? Y necesitas, por supuesto, tener intereses propios, tener una vida interior propia, ¿no? Por ejemplo, que te guste leer, que te guste hacer algún deporte, que tengas algún hobby, que tengas un ámbito de interés en la vida, que si te gusta la ciencia, que si te gusta el deporte o la política o la sociedad o la psicología, la astrología, que os gusten temas en común y por supuesto, como decía, que compartáis valores en común. Y los valores en común se averiguan cuando tú tienes tus valores bien definidos y entonces encontráis que los valores coinciden. Si el otro tiene valores diferentes o no los tiene bien definidos y tú tampoco, si la relación continúa en el tiempo, pues al final vas a descubrir, vas a tener decepciones. Y todo esto que estoy contando, quiero dejar al final un pequeño consejo sobre cómo empezar, sobre todo para las mujeres, cómo empezar a tener relaciones más sanas y más duraderas, ¿no? Para empezar, lo dicho, ¿no? Buscar tener cosas en común, para lo cual tú tienes que tener muy claro cuáles son tus valores, cuáles son aquello con lo que disfrutas y que no necesitas al otro para mantener esos valores y para disfrutar con esas cosas, sino que te apetece compartirlo. Porque si no ocurre, y por esto quiero dar el consejo al final, sobre todo para las mujeres, como decía antes, nos perdemos en el otro. Nos acoplamos tanto al otro que nos perdemos en el otro. Entonces, cuando nos perdemos en el otro, terminamos cerrándonos y acudiendo a la manipulación emocional o al chantaje o a la queja para intentar restaurar el equilibrio energético. Y debajo de esa manipulación lo que hay es una vulnerabilidad no asumida y que ha sido sobrepasada. Entonces, la vulnerabilidad simplemente es la sensibilidad, es la capacidad de sentir, de ser una caja de resonancia de lo que tienes en tu entorno, de lo que vives, de lo que está sucediendo. Y eso en sí mismo no es ningún problema. El problema viene de que no estamos acostumbrados a sentir y cuando traspasamos nuestros límites por acoplarnos a otro, sentimos mucho más. Entonces nos abruma el exceso de información que sentimos del otro, que eso ocurre porque nos hemos puesto mentalmente en el lugar del otro intentando justificarlo y aceptarlo, que no es aceptación real, sino es me miento, es por la disonancia cognitiva. Quiero creer que todo lo que tú haces es perfecto y es ideal porque como yo quiero estar contigo, pues entonces idealizo todo lo que tú eres y todo lo que tú haces, en lugar de respetarme a mí y conocerte a ti, que sería lo ideal, ¿no? Entonces, la clave está en saber decir que no. El no da seguridad. ¿Por qué? Porque cuando yo digo no de entrada, pues no quiero ir, no voy, no, ahora no, espérate un momento y te contesto. Estoy marcando mi propio ritmo, estoy definiendo mi espacio y estoy evitando una reacción impulsiva, reactiva,
para acoplarme al otro. Entonces el no voy a ir, el no quiero, el ahora no, el poder ejercitarlo y practicarlo con soltura no solo es una señal de respeto hacia ti, sino que también es una señal de respeto hacia el otro. Porque si no digo que no, estoy dando por hecho que no confío en el otro. Y si no digo que no, al final voy a terminar invadiendo mentalmente al otro y dejándome evadir sensiblemente por el otro. Así que decir que no es acto de un amor propio y de amor hacia el otro. Y el no es un no rotundo definitivo, es un ahora mismo no. Y tú eliges cuándo sí, y tú eliges de qué manera sí. Entonces, si empezamos desde el principio a establecer la relación en base a no y cuándo sí, vamos a estar nosotros más abiertos y más disponibles para realmente conocer a la otra persona, porque no vamos a necesitar poner límites duros, ni rechazar al otro, ni protegernos del otro, ni nos vamos a sentir agredidos, ni vamos a sentirnos decepcionados, porque de entrada yo nunca he dejado de estar en mí, gracias a que he empezado diciendo que no y luego he dicho que sí cuando es un sí para mí. Y es que conocer a otra persona es como un baile, como una danza entre dos, en donde uno y otro se acerca, se aleja, se acerca, se aleja. Y esa es la manera sana, y eso es lo que Tauro le enseña a Escorpio, los ritmos. La manera sana es ir acoplándose poco a poco a base de alejarse y acercarse, porque dos individuos soberanos son diferentes entre sí y el acoplarse automáticamente y por ejemplo, irse a vivir al día siguiente juntos no es sano, porque uno entonces ha de renunciar muchas cosas para el otro y viceversa seguramente. Pero si entre ambos nos vamos diciendo ahora no y luego sí, ahora no y luego sí, poco a poco será cada vez más fácil ese acople, y ese acople se irá construyendo en base a coincidencias reales y en base a una sintonía real entre ambos. Y creo que esa es la manera en la que hay que construir una relación donde hay puntos en común reales y no relaciones limerentes o imaginarias, como hemos hecho durante mucho tiempo de alguna manera u otra, y como ahora está muy exagerado con todo esto de las redes sociales. Así que bueno, os dejo con esta reflexión y con esta invitación a explorar a la otra persona desde uno mismo, ¿no? Desde tus propios nos y desde tus propios valores y desde tus propios gustos y disfrutes. Gracias por escuchar este episodio del podcast de Vivir desde el Ser. Si te gustó el contenido y los temas que hemos abordado, dale a me gusta, suscríbete a mi canal, comparte este episodio con quien crees que lo pueda necesitar y te invito a visitar mi web vivirdesdeelser.com y a seguirme en las redes.